Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel. Para nosotros es un verdadero privilegio poder nuevamente entrar a sus hogares con este programa comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. En programas anteriores hemos estado hablando acerca de la Biblia, de su inspiración, su inerrancia y también algunos aspectos de la interpretación. Hoy día vamos a hablar del sentido de la Escritura y este aspecto es sumamente importante porque nos va a emitir sobre el lenguaje propio de la Escritura y cómo a su vez lo interpretamos. Esto es fundamental para todos nosotros porque probablemente en el pasado hemos escuchado diversos medios, formas, maneras de cómo expresamos la Escritura y lo que nos quiere decir, y podemos sentirnos un poco abrumados, perdidos, o tal vez hasta podríamos decir confundidos, porque, oye, ¿cómo es que sacan todas esas analogías, esas comparaciones, ese sentido profundo espiritual o ese sentido hacia la vida futura o ese sentido hacia la moral? Todos esos aspectos los vamos a ir desgranando poco a poco a través de este programa. Sin embargo, para hablar de los sentidos también quisiera hacer lo que podríamos llamar nosotros un repaso. En días pasados estuvimos hablando acerca de los géneros literarios en la Escritura, que va de la mano con lo que estamos hablando. Y es importante que lo repasemos. ¿Por qué? Porque también eso contribuye a que cuando veamos los sentidos de la Escritura, también tengamos que ver los géneros literarios. Son cosas que van de la mano. Recuerden, la Escritura es la palabra de Dios en lenguaje humano. Por lo tanto, nosotros nos encontramos ante esta realidad. El lenguaje humano tiene formas de transmitirse y ahí vemos nosotros como inicio los géneros literarios. Todos nosotros sabemos que, por ejemplo, dentro de los géneros literarios más comunes tenemos, por ejemplo, el poético, que no es lo mismo cuando un biólogo o un poeta ven una flor, por ejemplo, la enfoca de diferentes maneras y expresa lo que ve de diferentes formas, en estilos diversos. Probablemente el biólogo va a buscar la prosa y va a ser lo más descriptivo posible con un lenguaje técnico. El poeta muy probablemente escribirá en verso, tratando de transmitirnos más que todo sus sentimientos, cómo lo mueve la belleza o lo que su sentimiento en ese momento le hace o le evoca la flor que está viendo. Entonces, este ejemplo nos puede permitir a nosotros entrar en contexto. De esta misma forma, tendríamos que ver que el escritor sagrado quiere transmitir lo que Dios le está manifestando, pero lo va a hacer a un estilo particular, que tiene mucho que ver con la forma como él consideraba podía expresarse mejor. Un ejemplo típico que podemos encontrar nosotros en la Escritura es si comparamos, por ejemplo, los evangelios con el estilo, por ejemplo, epistolar que tiene San Pablo o el estilo que tiene el Apocalipsis, que usa muchas imágenes y transmite conceptos abstractos a través de figuras y proyecciones. De esta misma forma vemos en el Nuevo Testamento estos ejemplos. En el Antiguo podríamos hablar cómo tenemos el Pentateuco, el Génesis, Levítico, Deuteronomio, Números, donde encontramos, y el Génesis, donde encontramos diversos estilos, pero aparte del Pentateuco tenemos, por ejemplo, el estilo histórico, donde encontramos crónicas, por decir un ejemplo. Tenemos el estilo de la sabiduría, donde los libros que transmiten o tratan de transmitir conocimiento, o los proverbios.
También vemos los salmos, que tenían un aspecto más poético, que en inicio eran canciones o casi podríamos decir poemas que se le escribían a Dios y se le ponía música. Así vemos que cada diferentes géneros, y eso nos permite a nosotros, conociendo el género, tratar de buscar el sentido que el autor sagrado. Así que esa es la primera parte que queríamos repasar, que habíamos dado en el pasado, y queremos ver un reportaje donde nos amplía un poco más y nos reafirma esto que estamos hablando, para que después podamos entrar propiamente en los textos del catecismo y que nos hablan de los dos sentidos primordiales de la escritura. Así que vamos a ver el primer reportaje y después continuamos. Géneros literarios. Para recibir de la mejor manera el mensaje que los autores de la Biblia nos transmiten, debemos averiguar cuál es la intención que se proponen con su escrito. Sabemos que con unas mismas palabras se pueden decir cosas diferentes, según la intención y el tono con que se digan. Por eso necesitamos reconocer el género o forma literaria que se emplea en su redacción. Por ejemplo, si se trata de una biografía, su intención es la de contarnos fielmente la vida de un personaje. Por otro lado, si se trata de una novela, no tenemos que atribuir valor histórico a ese relato. La Biblia no es un libro, sino una biblioteca o colección de libros diferentes entre sí. Por ende, no podemos interpretarlos usando el mismo patrón en todos los casos. Veamos algunos ejemplos de los diversos géneros literarios que hay en la Sagrada Escritura. Profecía. Vamos a leer Isaías 53 del 3 al 5. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada, y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Palabra de Dios. Esta es una profecía que recibe Isaías por lo menos 700 años antes de la encarnación del Verbo. Dios le permite ver los padecimientos y la muerte de Jesucristo muchísimos años antes de que ésta aconteciera. Género literario histórico. Vamos a leer 1 de Macabeos, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que venía del país de Quitim, reinaba en toda la Grecia. Después de haber vencido a Darío, rey de los persas, reinó en su lugar. Sostuvo numerosas batallas, se apoderó de ciudades fortificadas y dio muerte a los reyes de esas regiones. Llegó hasta los confines del mundo, amontonando riquezas de muchos países. La tierra tuvo que callarse ante él, y su orgullo no tuvo límites. Reunió un ejército muy numeroso, dominó a provincias, pueblos y reyes, y los hizo sus súbditos. Palabra de Dios. Leemos aquí una pequeña reseña de la vida de Alejandro Magno, el gran conquistador y gran estratega militar, que sin embargo murió muy joven, pues de él también se habla en la Biblia. Poesía. Vamos a leer Cantar de los Cantares 2 del 8 al 12. La voz de mi amado. Miren cómo viene saltando por los montes, brincando por los cerros mi amado, como una gacela o un cabrito. Ahora se detiene detrás de nuestra cerca, y se pone a mirar por las ventanas, a espiar por las rejas. Mi amado empieza a hablar, y me dice: acaba de pasar el invierno, y las lluvias ya han cesado, y se han ido. Han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de las canciones. Se oye el arrullo de la tórtola en nuestra tierra. Palabra de Dios. El Cantar de los Cantares es un poema de principio a fin. En él vemos que un matrimonio se dice entre sí hermosas frases. Este matrimonio hace referencia al matrimonio entre Dios y su iglesia. Finalmente, vamos a ver el género literario apocalíptico.
Leamos Apocalipsis 12 del 1 al 4. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Está embarazada y grita de dolor, porque le ha llegado la hora de dar a luz. Apareció también otra señal, un enorme dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en las cabezas 7 coronas. Con su cola barre la tercera parte de las estrellas del cielo, precipitándolas sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto naciera. Palabra de Dios. El género literario apocalíptico es quizás el más mal interpretado, pues como vemos maneja muchas imágenes sorprendentes y majestuosas, difíciles de entender. Esto provoca muchos errores en su interpretación, y por ellos la palabra apocalipsis casi se ha vuelto sinónimo de destrucción, dolor o muerte, cuando es por el contrario, el libro de la consolación del pueblo de Dios y el triunfo de Jesucristo. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Un breve pero sustancioso resumen sobre los diversos géneros literarios que encontramos en las Sagradas Escrituras y que nos permite entrar en contexto de lo que estamos hablando. Resumiendo lo que hemos hablado, vemos que toda la Sagrada Escritura no está escrita en prosa, no tiene tal vez el sentido que podríamos querer desde el punto de vista directo, tiene diversos géneros literarios que permiten la expresión más rica y profunda de las verdades que Dios nos quiere transmitir, pero tenemos que saberlo para poder, cuando leemos, imbuirnos de manera correcta en el mismo. Muy bien, vamos al cambio, a una pausa y después continuamos. Ahora vamos a entrar sí en el catecismo a leer lo que hablamos de los sentidos de la Escritura. Muy bien, hermanos, bienvenidos nuevamente aquí a Catequesis Viviente y estamos comentando el Catecismo de la Iglesia Católica con el tema los sentidos de la Escritura. Y vamos a iniciar por el artículo 115. El artículo 115 nos dicen que hay 2 sentidos fundamentales básicos en la Escritura y eso es importante para nosotros. Y es el siguiente, que hay un sentido literal y hay un sentido espiritual. Vamos a ver cómo nos lo dice el catecismo. Dice lo siguiente: según una antigua tradición, se pueden distinguir 2 sentidos de la Escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Este último se subdivide en sentido alegórico, moral y anagógico. La concordancia profunda de los 4 sentidos asegura toda su riqueza a la lectura viva de la Escritura en la Iglesia. Muy bien, el artículo 115 nos pone, como diríamos, el abreboca, la introducción. Aquí vemos que hay 2 sentidos en las Sagradas Escrituras y ese es el primer paso que debemos dar todos nosotros cuando leemos la Biblia. La Biblia no es un libro para leerlo, por decirlo de manera figurada, de manera plana, directa, pretendiendo que solo lo literal es lo indispensable. Tiene profundidad, sentido, pero también hay un aspecto que tenemos que tener muy claro y es el sentido espiritual. Recordemos que el que inspira la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo y que tiene que transmitirnos un mensaje que tiene connotaciones espirituales. Por lo tanto, a pesar de que la materialidad de lo que se expresa y también de los acontecimientos tienen un sentido para nosotros, también hay un sentido detrás, profundo, espiritual. Por eso veremos que algunas personas pueden quedar un poco confundidas cuando de repente ven que un texto que transmite un sentido o un acontecimiento, de repente tiene un sentido espiritual. Voy a poner un ejemplo. Recordemos, en el aspecto de la cruz de Cristo, recordemos, la cruz de Cristo, hay una escena histórica
donde por un procedimiento el soldado romano quiere verificar que Jesucristo efectivamente había muerto, para validar que se cumplió con la condena. ¿Y qué hace? Cuando ve que está muerto, no deciden no quebrar las piernas, que era el procedimiento regular, y con una lanza atraviesa o procura atravesar el corazón de nuestro Señor. Y de hecho lo atraviesa. El evangelista dice que él ve salir sangre y agua. Un efecto del punto de vista natural, médicamente explicable, porque efectivamente ya la sangre estaba en el proceso ese de separación entre la parte del agua y el plasma y demás, y por eso se ve la sangre y un líquido blanco que él interpretó que era agua. Ese aspecto, que tiene una connotación material, histórica, y tiene explicaciones también desde el punto de vista de lo que ocurría, se interpreta, y a través de los siglos los santos le han dado diversas interpretaciones. Algunos dicen que del costado de Jesucristo abierto por la lanza en la cruz salieron los 7 sacramentos, que esa sangre y agua es la sangre de la Eucaristía, el agua del bautismo, que Jesús permitió que le abrieran su costado para que todos cupiéramos ahí. Y así podríamos seguir dando diversas interpretaciones de índole espiritual que le damos a este acontecimiento material, histórico de la vida de Jesús. ¿Y cuántos otros podríamos mencionar? Podríamos mencionar, por ejemplo, cuando Jesús está clavado en la cruz con los brazos extendidos. Todos sabíamos que era un método de ajusticiamiento común. Sin embargo, ¿cuánta gente no ha hecho diversas interpretaciones de la cruz, de la postura de Jesucristo? Por ejemplo, dice que Jesucristo murió con los brazos abiertos para recibirnos a todos. Otros dicen que la cruz representa la dimensión del hombre, que es a la vez horizontal y vertical hacia Dios y horizontal para abrirse a los hombres. Y todas esas interpretaciones son de índole espiritual, que por supuesto el Espíritu Santo nos llama a todos a profundizarla, y también, ¿por qué no nos inspira a verlas y tener otras nuevas? Entonces ahí vemos ejemplos de cómo acontecimientos literales o históricos tienen una interpretación de índole espiritual. Ahí se habla de los 2 sentidos de la Escritura. Sin embargo, el Catecismo en el artículo 116 nos aclara la importancia que tiene el sentido literal. Vamos a leer el artículo 116. Dice así el Catecismo: el sentido literal es el sentido significado por las palabras de la Escritura y descubierto por la exégesis que sigue las reglas de la justa interpretación. Santo Tomás nos dice: todos los sentidos de la Sagrada Escritura se funda sobre el sentido literal. Este aspecto es muy importante, y aquí hablábamos de la exégesis, una palabra que significa la ciencia propia del estudio de la palabra de Dios, pero visto de manera literal. A veces algunas personas se escandalizan cuando leen un comentario bíblico que es muy puramente exegético, y como que dicen: no le veo el sentido espiritual. Una persona a mí me comentó: oye, esta gente que escribe esto tiene fe. Sí, claro que la tienen, por supuesto, por eso se toman el tiempo para escribirlo y analizarlo. Lo que pasa es que están siguiendo algunas reglas. Si vamos a analizar el texto de manera literal, tenemos que buscar lo más preciso posible lo que el escritor sagrado quiso decir, y para eso hay que buscar aspectos históricos, culturales. También hay que comparar las diversas traducciones que se pueden haber dado, hay que comparar los manuscritos. Por ejemplo, vemos y yo hablo, por ejemplo, de los evangelios, porque es algo más cercano a nosotros. Si me pusiera a hablar del Antiguo Testamento, tal vez causo más confusión. Vamos a ver, por ejemplo, los evangelios. En los evangelios hay diversos
versiones que a lo largo de los siglos se transmitieron y se encontraron. Esas versiones se le llaman códices. Entonces, se recopilaron esos códices y se comparan unos con otros y se ven qué tan fiel y cuál es un texto que sea lo más fiel posible. Entonces, eso se realiza y también se ve si hay variaciones. Voy a poner un ejemplo. Hay una frase en un evangelio que dice que Jesús, los apóstoles intentaron expulsar un demonio. Eso, básicamente, cuando Jesús bajaba después de la transfiguración, encuentra que sus discípulos están tratando de expulsar un demonio y no pueden. Y Jesús, el Padre le pide ayuda, Jesús realiza el milagro, expulsa al demonio y después solo a los discípulos le preguntaron por qué nosotros no pudimos. Y Jesús dice, esta especie solo puede ser expulsada por medio de la oración. Pero algunas versiones dicen ayuno y oración. Entonces hay una variante, no es unánime todos los códices, por eso usted verá en unas Biblias que ponen ayuno y oración y otros ponen solo oración, porque no hay unanimidad en cuanto al contexto. Entonces, eso lo ve el exégeta. Con frialdad hace un análisis, no es que le falta fe, que está tratando de buscar la literalidad del texto. Entonces también van a haber diversas traducciones. ¿Ve? ¿De qué les vale, de qué le sirve otro ejemplo? ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo si pierde su alma? Unas traducciones. Otros dicen que la traducción más cercana es de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida. Entonces, ahí vemos el trabajo del exégeta. Y el exégeta lo que busca es analizar las cosas y buscar el sentido. Por ejemplo, nosotros a veces leemos textos de la Biblia que están bastante digeridos, pero hay traducciones que son o que usan los términos más cercanos a la traducción y de repente dice, nadie pone una lámpara y después la esconde o la oculta debajo del selemín. Es una palabra que no es común para nosotros, entonces el exégeta tiene que explicar qué es el selemín para que la gente entienda a qué se refiere. Por ejemplo, cuando hablaban del trigo y la cizaña, la gente piensa, hoy día acostumbra a hablar de cizaña como una acción donde la persona busca introducir malos pensamientos o malos sentimientos en el otro. Dice, oye, en Panamá se dice, oye, estás metiendo cizaña. Pero realmente en el sentido original la cizaña no era eso. La cizaña pasó a ser históricamente eso por lo que Jesús explicó. Sin embargo, el término cizaña realmente tiene que ver con una hierba. Entonces, cuando Jesús hacía la narración de que alguien sembró trigo y vino el enemigo, sembró cizaña, se refiere que sembró maleza. Y una maleza tal que se parece al trigo cuando está pequeña. Entonces, todos esos análisis, todos esos estudios del sentido literal es el exégeta. De esta manera vemos, con estos ejemplos, el trabajo de términos generales, ¿no? Y muy sencillos de lo que hace el exégeta. Ve las traducciones, ve los términos, los trata de explicar, trata de ver los sentidos, pero buscando y analizando solamente la literalidad, el sentido textual, yéndose al texto preciso para buscar lo más cercano posible la intención del escritor sagrado y lo que quería transmitir. Entonces, ese es el trabajo del exégeta, por eso es que se priva en ocasiones de hacer interpretaciones espirituales como la que mencionamos al inicio del segmento. Entonces, ahí vemos la diferencia, sentido literal, sentido espiritual, la exégesis, que es la que procura transmitirnos lo más fielmente posible el mensaje del texto, que no se queda solamente ahí. El que se queda solamente ahí no adquiere la riqueza propia de la interpretación de la escritura, que viene con un sentido más profundo y espiritual, que es el que acabamos de ver. Entonces, no se puede tampoco sobrepasar la literalidad del texto. Cuando uno quiere hacer decir al texto lo que no dice, entonces está torciendo, está forzando el texto. Entonces eso no es lo correcto, ¿no? Tenemos que respetar el texto y en base al texto poder ver si se hace una interpretación espiritual. Vamos a ver en el siguiente artículo, nos va a aclarar un poco más acerca de
estos sentidos espirituales. Dice el numeral 117. El sentido espiritual, gracias a la unidad del designio de Dios, no solamente el texto de la Escritura, sino también las realidades y los acontecimientos de que habla, pueden ser signos. Entonces, ahí quiero hacer una pequeña pausa. Fíjense aquí. Y después vamos a ir leyendo poco a poco los diversos sentidos. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hace que la Escritura tenga un sentido espiritual? Es precisamente lo que dice aquí el Catecismo. Tiene debido a la unidad del designio de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? No solamente las enseñanzas propiamente dichas, sino incluso los acontecimientos, lo que ocurre en la Escritura, tiene profundidad espiritual. Por eso Dios permitió que nos llegara a nosotros. De esta manera vemos que ninguna parte de la Escritura queda sin uso. Recuerdo que alguien me decía, haciendo una comparación, me decía: Roquel, en el pasado algunas personas tenían amígdalas y cuando se las infectaba con frecuencia, la gente, la mejor opción era decir: ay, vean, opérala y sácase, así eso no se usa para nada. De repente, igual ocurría con el apéndice, la gente: oye, tienes problemas, sácate el apéndice. Y no tiene mayor problema, porque eso no se usa mucho. Después la ciencia médica que ha ido descubriendo, poco a poco, que no hay parte del cuerpo que esté ociosa. Toda parte del cuerpo que antes incluso se pensaba que no tenía razón de ser, sí la tiene. Que lo que muchas veces ocurre es que no la hemos descubierto. De esta misma forma ocurre con las Escrituras. La Sagrada Escritura, no hay ninguna texto, ninguna historia, ningún libro, ningún parte de ella que esté ociosa o que no tenga por qué estar ahí. Está ahí porque tiene un sentido para nosotros. Lo más probable es que no lo hemos descubierto. Hay unas que son más obvias para nosotros y otras tal vez no tantas. Pero lo que sí debemos saber es que la Escritura en su conjunto tiene que ser venerada, respetada por nosotros, porque es palabra de Dios y tiene un sentido profundo, porque el designio de Dios es uno, no es varios, es uno solo. Por eso le da cohesión, coherencia y sentido a la Escritura. Es un solo Dios que quiso comunicarse a través de la Escritura en el tiempo, de diferentes formas, con diferentes autores, en diferentes géneros literarios, pero uno solo es el designio, uno solo es el mensaje para el hombre. Entonces recuerde siempre, probablemente no hemos descubierto cuál es el sentido o el papel de esa parte de la Escritura que tal vez pensamos: oye, no le encuentro mucho sentido o me gusta más esta. Toda la Escritura es importante y tiene sentido y razón. Entonces, ¿por qué? Por el designio único. Por eso también es lícito dentro de la Escritura comparar. Recuerdan los textos paralelos, ¿no? Comparar textos que hablan del mismo sentido, de la misma realidad, porque hay un solo designio. Porque algunos por decir: oye, pero ¿qué tiene que ver lo que Jesús dijo con lo que aparece en el Antiguo Testamento o que tal vez con lo que dijo Pablo? Es que es un solo designio, y a pesar que se dijeron tal vez con siglos de distancia entre uno y otro, como tiene inspiración divina, tiene el mismo arraigo y sentido. Entonces, eso es la razón por la que nosotros vemos que, por ejemplo, en la Escritura, incluso en algunas Biblias, vemos que aparecen citas al pie de página para que comparemos un texto con otro. Entonces, eso es parte de lo que hablamos con respecto al designio unitario del mensaje divino, y que es importante conocerlo para que veamos por qué hacemos una cosa u otra. Ahora, podemos ir entrando y adentrarnos ahora en el primer sentido espiritual de la Escritura que nos dice el Catecismo, que nos habla del sentido alegórico, que es muy interesante. Miren lo que dice el Catecismo sobre el sentido alegórico. El sentido alegórico podemos adquirir comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significación en Cristo. Así, el paso del Mar Rojo es un signo de la victoria de Cristo y por ello del bautismo.
Aparece en 1 Corintios 10:2. Entonces aquí vemos un ejemplo de cómo San Pablo hace uso del sentido alegórico. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente, como el mensaje completo nos vino a través de Cristo, vemos que los acontecimientos del Antiguo Testamento nos prepararon para lo que iba a ocurrir en el Nuevo. Ese es el sentido alegórico. Se nos acabó el tiempo, pero cuando vayamos al siguiente segmento, vamos a seguir hablando del sentido alegórico, que es interesantísimo, desgranarlo, y veremos cómo eso va cobrando sentido para nosotros, y cuando escuchemos una homilía, una prédica o leamos un libro, vamos a ver que ya cobra más sentido cuando entendemos esto que estamos hablando, el sentido alegórico y los otros sentidos de la Escritura. Nos vemos. Muy bien, hermanos, volvemos nuevamente a Catequesis Viviente con el tema del Catecismo de la Iglesia Católica, los sentidos de la Escritura, y quedamos con el sentido alegórico. Pusieron el ejemplo del paso del Mar Rojo, ¿no? Imagínense cuando el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo, es como quien pasa por las aguas, y el paso por las aguas es la salvación del pueblo, la liberación de la esclavitud. Entonces, guiado por Dios. Entonces, eso cobra sentido con el bautismo. El bautismo, gracias a Jesucristo, es el paso por el agua, guiado por Dios, que nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera de la muerte, nos libera de la servidumbre del faraón, que en este caso hacen la comparación que vendría siendo el demonio. Entonces, todo ese sentido alegórico es el que nos permite profundizar, no desvirtuando la materialidad del acontecimiento histórico, sino viendo que ese acontecimiento tiene una proyección más allá, hacia el futuro. De esta manera vemos que, y así podríamos hablar de que el arca de Noé es como si fuera la iglesia, que así como el arca de Noé es una barca que llevó y salvó al hombre del diluvio, de la destrucción, la iglesia es la barca de Pedro en la que estamos todos, y que nos permite salvarnos de los mares tormentosos del pecado y de la muerte. Otro ejemplo de sentido alegórico, y así podríamos ir mencionando ejemplos como también que el paso del pueblo de Israel por el desierto y el camino hasta llegar a la tierra prometida es nuestro paso por esta vida terrena, donde pasamos dificultades, luchas, para poder llegar a nuestra tierra prometida, que es el cielo, y que el aspecto de la dificultad y la penitencia es como el paso por el desierto. Y todos esos sentidos que tal vez hemos escuchado de una u otra forma en diferentes fuentes, como decíamos, no es más que la aplicación del sentido alegórico, que es, como decíamos, ver los acontecimientos del pasado a la luz de Jesucristo. Ahora vamos a ver el otro sentido que nos dice el catecismo, que es muy interesante. Habla de el sentido moral. El sentido moral, los acontecimientos narrados en la Escritura pueden conducirnos a un obrar justo. Fueron escritos para nuestra instrucción. 1 Corintios 10:11 y Hebreo 3 del 4 al 11. Cada acontecimiento de la Escritura nos lleva a una reflexión de índole moral. Y esto es importante, pero todo tiene que ser visto a la luz de Jesucristo. Porque efectivamente, recuerden que la revelación fue progresiva y no fue Jesucristo el que vino a darnos el sentido profundo de lo moral. Entonces, por ejemplo, cuando vemos la historia de Isaac, ¿no? Y su hermano Esaú, cuando Esaú estaba muerto de hambre y decide vender su primogenitura por un plato de comida. Desde una interpretación cristiana es un acto muy cruel de Isaac. O sea, aprovecharse del hambre de su hermano y hacer eso
definitivamente no es nada para aplaudir. Pero, ¿qué ocurre? Los valores morales en ese momento eran muy bajos. No eran tan elevados como lo que vino la revelación posterior y que Jesucristo vino a llevarla a la máxima expresión con su presencia y con su enseñanza. Entonces, no podemos caer en eso de querer juzgar, y hago este ejemplo para que no se trata de juzgar entonces los comportamientos de la gente en el Antiguo Testamento o en otras áreas de la Biblia con los principios cristianos, porque entonces estaríamos evaluando. Imagínate el David, que tenía quién sabe cuántas mujeres y no sé cuántas concubinas, cuando Jesucristo dijo que solo una mujer y para toda la vida, ¿no? Entonces, no se trata de eso, se trata de ver cómo ese acontecimiento me ilustra a mí a vivir más profundamente mi devoción a Jesucristo. Entonces, Esaú, el ejemplo de Esaú es para decirnos que a pesar de las dificultades, a pesar de las tentaciones, a pesar del dolor o lo difícil, no podemos vender por un plato de lentejas, por un plato de comida, algo mucho más valioso y espiritual, que era la bendición, el derecho a la bendición que tenía el primogénito, que es lo que realmente en esencia estaba, más que bienes materiales, se estaba en juego en ese momento. Eso es un ejemplo para ver cuál es el sentido más o menos de la vida moral, ¿no? Pues cuando vemos las dificultades que tuvo Moisés para llevar al pueblo de Dios adelante, cuando vemos las tentaciones que el pueblo tuvo y cómo quería volver a Egipto, nos enseña a nosotros que será que nosotros queremos volver a Egipto. Ahora queremos tener un camino con el Señor, queremos volver a Egipto, queremos volver atrás a la vida de pecado. Entonces, esa enseñanza de esos acontecimientos, como Sansón fue seducido por Dalila, por ejemplo, también nos da una enseñanza del punto de vista moral, de lo cuidado que hay que tener en cuanto a la seducción del pecado y la tentación, y cómo esa tentación llevó a romper el voto con Dios, y eso hizo que perdiera su fuerza. Y para nosotros, más que esa fuerza colocal física que podía derribar columnas, es la fuerza espiritual para la lucha contra el pecado. Ven, que entonces ese sentido moral que nos llama la atención los personajes bíblicos, también la entereza de un Elías, la entereza de un Eliseo en el servicio de Dios. Esos son mensajes que tenemos. ¿Y qué más decir del Nuevo Testamento? Todos los ejemplos de vida, y el primero entre todos, de nuestra Madre, la Virgen María, nos llaman a la atención. Dice la carta a los Hebreos que tenemos una nube de testigos, de personas que nos ayudan a vivir con mayor firmeza, amor y entrega a nuestra fe. Entonces, a eso se refiere el sentido moral. Ahora vamos a ver el último sentido, el sentido anagógico, que tiene un nombre bien simpático, ¿verdad? Que tal vez no manejamos muy frecuentemente, pero sí, cuando leamos nos daremos cuenta. El sentido anagógico, podemos ver realidades, acontecimientos en su significación eterna, que nos conducen, en griego anagoge, hacia nuestra patria. Así, la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Entonces, ¿qué ocurre? Este sentido, que vamos a poner el siguiente texto que creo que complementa esto que dice al final: la letra enseña los hechos, la alegoría lo que ha de creer, el sentido moral lo que has de hacer, y la anagogía a dónde vas a atender. Eso lo dice San Agustín. ¿Por qué? Porque volviendo al sentido anagógico que explicamos, fundamentalmente son lo que la Escritura nos habla de la meta final. Y como dijimos en el pasado, por ejemplo, la tierra prometida, que no era más que un lugar para establecerse el pueblo de Israel, en sentido anagógico, que representa para nosotros, nuestra tierra prometida es el cielo. Entonces, de esa misma forma, podríamos ver diferentes pasajes en la Biblia que nos hablan de la vida eterna, de la meta final, de la unión con Dios. Por eso
Por ejemplo, cuando leemos los salmos, cuando leemos la liturgia de las horas, cuando oramos con la liturgia de las horas, que se habla de la Nueva Jerusalén o de Sión, se refiere fundamentalmente a la iglesia, pero también a la iglesia triunfante, al lugar donde Sión va a ser el lugar, dice los salmos, donde se van a reunir todas las naciones, donde todo el mundo va a alabar a Dios y respetarlo. Se refiere, ellos cuando escribieron el salmo se referían a la materialidad del país, del lugar, pero en el sentido anagógico, ¿cuál es? El cielo, la vida eterna. De esta misma forma, pues, tantos otros pasajes nos ayudan a ver ese sentido de las realidades futuras. Muy bien, ahora vamos a ver un reportaje que no es más que un resumen de lo que hemos estado dando, que es interesantísimo, sobre lo que hemos desarrollado sobre los diversos sentidos en que podemos desarrollar, aprender y profundizar las Sagradas Escrituras. Sentidos de la Biblia. Para entender lo escrito en la Biblia debemos saber que estos textos tienen dos sentidos principales, como lo dice la Iglesia en su Catecismo en el número 115. Estos son el sentido literal y el sentido espiritual. A su vez, el sentido espiritual lo podemos dividir en alegórico, moral y anagógico. Veamos cada uno de ellos. El sentido literal es el que se lee en las palabras de la Escritura, pero requiere definir el sentido preciso de los textos tal y como han sido producidos por sus autores. Hay que tener cuidado, pues no siempre debemos de leer e interpretar exactamente, palabra por palabra, todos los textos de la Biblia. Podríamos tener el caso de una metáfora, donde su sentido literal no es el que resulta inmediatamente de una comprensión palabra por palabra. Por ejemplo, Lucas 12:35 dice: tengan ceñida la cintura, palabra de Dios. Entendemos que en este caso, el autor no pide ajustarse el cinturón. No es eso lo que significa. Esta frase quiere decirnos que debemos estar preparados y en disponibilidad para lo que pueda llegar. Otro claro ejemplo es Mateo 5:29. Dice así: si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti, palabra de Dios. Si tomáramos este texto al pie de la letra, ninguno de nosotros tendría ojos, y seguro que eso no es lo que desea Jesucristo al expresar estas palabras. El sentido espiritual. Este sentido nos revela significados más profundos del texto bíblico. Se desprende no de las palabras, sino de las realidades que se ocultan bajo estas palabras. Por ejemplo, San Juan nos dice en Juan 1:29: al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, palabra de Dios. Aunque Juan dice que Jesús es el Cordero de Dios, nos queda claro que quien camina hacia él es la persona de Jesús, no un animal, ejemplar de cordero. Entonces, para entender hay que ver el significado que se oculta bajo el título de Cordero de Dios. Como ya decíamos, el sentido espiritual se subdivide en sentido alegórico. Este es el que me dice de qué manera se refiere ese texto a Cristo. El sentido moral me dice de qué manera se refiere ese texto a nuestras acciones. Y finalmente el sentido anagógico me dice de qué manera se refiere ese texto a nuestro destino. Veamos el ejemplo de Salomón y Jesucristo. Dios manda al profeta Natán a decir estas palabras al rey David. Segunda de Samuel 7 del 12 al 13. Cuando tus días hayan concluido y te acuestes con tus padres, levantaré después de ti a tu descendiente, al que brota de tus entrañas, y afirmaré su realeza. Él me construirá una casa, y yo por mi parte afirmaré su trono real para siempre. Palabra de Dios. Este texto se refiere de manera literal al rey Salomón, hijo de David, quien será el rey de Israel luego de que su padre David muera. Y además Salomón será quien construya el templo de Dios. Sin embargo, el sentido espiritual, y específicamente el alegórico, apunta más allá, hasta Jesucristo, quien heredará el trono de David, su padre, para siempre, como dice el ángel Gabriel a María en Lucas 1 del 32 al 33.
Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Tengamos en cuenta, pues, que algunos textos bíblicos suelen tener más de un sentido o significado, y apuntar en otras direcciones al mismo tiempo. Bien, hermanos, ¿qué les pareció? Me encantó. A mí en lo particular me encantó un excelente resumen de lo que vamos y con muy buenos ejemplos que nos permiten profundizar y aprender un poco más. Quería que leyéramos nuevamente lo que dice San Agustín porque sirve de, digamos, resumen completo de los sentidos que acabamos de hablar. Dice San Agustín: la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la anagogía a dónde has de tender, a dónde has de ir. Muy bien, ese texto de San Agustín hace un excelente resumen de todo esto que hablamos de los diversos sentidos de la Escritura. Ahora, indudablemente, frente a esto, cada uno de nosotros puede ensayar, y es perfectamente lícito, ver diversos sentidos en la Escritura y ver comparaciones, apoyarnos en la riqueza de los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia eran maestros en esto de los diversos sentidos de las Escrituras, cómo manejaban la Escritura con una soltura impresionante y cómo llegaban a desarrollar todos estos sentidos, que muchos de los que hoy día usamos no son más que frutos o regalos que tenemos de nuestros padres en la fe de los padres de la Iglesia. Pero esto también definitivamente corre un peligro porque podría gente violar algunas reglas o no tener claro cuáles son los sentidos. Entonces volvemos a lo que siempre decimos. Es importante saber de que si bien es cierto tenemos una libertad de poder leer, orar, profundizar en las Escrituras, buscar y por qué no analizar todos estos sentidos, también debemos partir del hecho de que todo lo que nosotros hagamos por nuestra cuenta no deja de ser más que una opinión falible y que tiene que ser confrontada a lo que enseña la Iglesia. Entonces eso es lo que nos enseña el artículo que viene, que nos dice y nos aclara que hay que tener cuidado, que no es que hay que andar con miedo, es que a veces me perdonan, pero si soy reiterativo, pero es que cuando yo digo tener cuidado no me refiero a que ahora, como algunas personas dicen, oye, pero es que me da miedo leer la Escritura porque la voy a malinterpretar. No, no se trata de tener cuidado en ese sentido, se trata de tener la prudencia de hacerlo y la humildad de reconocer de que mi análisis no es la última palabra, que alguien más tiene la última palabra, que debo someterme no solo al aspecto de los expertos, que es importante, sino también a la autoridad que Dios dejó para la recta interpretación. Y eso es lo que nos dice el siguiente artículo. Dice así: a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de las Sagradas Escrituras, de modo que mediante un cuidadoso estudio pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo lo dicho sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Dei Verbum 12:3. Entonces, esto que nos dice el Catecismo es una llamada de atención que, si lo analizamos con cuidado, no deja de ser parte de nuestra vida. Por ejemplo, alguna persona, y no voy a hablar de abogados, de doctores, que siempre mencionamos esos ejemplos, voy a poner un ejemplo más sencillo. Imagínense un electricista. Usted, en su casa, probablemente muchos de ustedes no saben nada de electricidad, habrá algunos que sí, pero la gran mayoría probablemente no saben. No sabe distinguir un cable rojo de uno blanco, de uno azul, qué significa, para qué se usa un breaker, para qué se usa un tomacorriente, cuando hay un fallo, un disparo, un breaker. Pero sabemos que la electricidad la usamos todos, pero es peligrosa. Entonces, que el hecho que yo sepa poner un bombillo en una roseta no me hace electricista.
Entonces, el hecho que yo me atreva a conectar algo no me hace electricista. Entonces, cuando una persona se arriesga a hacer una instalación eléctrica sin los conocimientos, está arriesgándose no solo a electrocutarse, sino a provocar un incendio o un grave accidente. Eso no significa que usted va a tener miedo de poner un bombillo o enchufar un artefacto, sino que va a tener respeto por la electricidad y sabe que cuando necesita ayuda de verdad, busca un experto. Lo mismo ocurre con la Sagrada Escritura. Léala con amor, con entereza, con ánimo, con interés de profundizar y, por qué no, de tratar de interpretarla. Pero siempre recuerdo que cuando ya entramos en letra menuda, tenemos que buscar el juicio de la iglesia. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente el programa ha sido interesante y rápido, eso es lo que me gusta. Y no nos queda más que decirles que nos vemos próximamente en otro programa, Catequesis Viviente. Estuvo con ustedes su hermano Roquel. Que el Señor los bendiga a todos.